Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Hoy hablaremos de la norma A120 del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual trata sobre los criterios de diseño que debemos considerar para las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Así que comenzamos. Capítulo número 2. Condiciones generales. De acuerdo al artículo número 4, se menciona de que todo tipo de edificación tiene que ser inclusivo, es decir, que las personas con discapacidad o adultos mayores puedan desplazarse sin ningún problema. Artículo número 5. En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente. Los pisos de los accesos tienen que estar fijos, uniformes y que el material que se utilice sea antideslizante. Además, para las escaleras, los pasos y contrapasos deben tener las dimensiones uniformes. Otro punto es que el radio del redondeo de los cantos de las gradas, así como se puede ver acá en la imagen, no será mayor de 13 milímetros. Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que además se encuentren a nivel del tránsito de las personas, tiene que ser con un material cuyo espaciamiento impide el paso, por ejemplo, de una esfera de 13 milímetros, ¿no? También, si es que hay platinas, esas platinas tienen que estar en una sola dirección, las cuales deben ser perpendiculares al sentido de la circulación de las personas. Otro aspecto que debemos considerar es que los pisos con alfombras tienen que ser fijas, confinadas entre las paredes, o también se pueden utilizar platinas en los bordes. También se menciona que el grosor de las alfombras debe ser de 13 milímetros y también que sus bordes expuestos tienen que ser fijos a la superficie del suelo. Puede ser mediante perfiles metálicos o de otro material que cubra la diferencia del nivel. El último punto del artículo número 5 es que las manijas de las puertas o mamparas o paramentos de vidrio deben ser de palanca con una protuberancia final, así como se muestra en esta imagen, o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. La cerradura de una puerta accesible tiene que estar a 1,20 m de altura del suelo como máximo. Artículo número 6. En los ingresos y circulaciones de uso público se debe considerar esto, que el ingreso a las edificaciones tiene que ser accesible desde la acera correspondiente. En caso de existir alguna diferencia de nivel, sí o sí debe haber una rampa. El ingreso principal tiene que ser accesible para todo el público en general. Los pasadizos de ancho menor a 1,50 m deberán contar con un espacio de giro para una silla de ruedas, ¿no? El cual es de 1,50 m por 1,50 m, cada 25 metros. En pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de giro. En el artículo número 7, sí o sí, cada piso tiene que ser accesible para las personas con discapacidad. Como se mencionó en el artículo número 4, el edificio tiene que ser inclusivo, todo el edificio, no solamente el primer piso. Artículo número 8. Las dimensiones de las puertas tendrán un ancho mínimo de 1,20 m para las principales y 90 centímetros para las puertas interiores. Ahora, si hay puertas de 2 hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 90 centímetros. Otro punto es que si en caso estás planteando tener puertas giratorias o similares, también debes tener en cuenta que debes tener un acceso para las personas en sillas de ruedas. Otro punto es que el espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas y encima que están abiertas será de 1,20 metros. Artículo número 9. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones de diseño de las rampas. Sí o sí, el ancho libre mínimo de una rampa es de 90 centímetros entre los muros que la limitan. Ahora voy a mencionar las pendientes máximas que se debe utilizar de acuerdo a las diferencias de desniveles que vas a tener. Por ejemplo, diferencias de nivel de 0 hasta 0,25 metros, puedes tener una pendiente del 12%. Si tienes del 0,26 hasta 0,75 metros,
puedes utilizar la pendiente de 10%. Si tienes 0.76 hasta 1,20 m, la pendiente que debes utilizar es de 8%. Aquí arriba les dejo el link del video de cómo calcular la longitud de rampas peatonales y vehiculares cuando tienes pendientes semejantes a estas de aquí. Así que vayan a verlo. Los descansos entre tramos de rampa consecutivas y los espacios horizontales de llegada tendrán una longitud mínima de 1,20 m medida sobre el eje de la rampa. En el caso de que tú tengas tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos, más el ojo o el muro intermedio, y su profundidad será de 1,20 m, es decir, así como se muestra en esta imagen. Artículo número 10. Las rampas de longitud mayor de 3 metros deberán utilizar barandas si es que es en lados abiertos y pasamanos si es que las rampas están pegadas, confinadas a una pared. Los pasamanos deberán tener una altura de 80 centímetros. Sí o sí, los pasamanos tienen que ser continuos. No puedes cortar el pasamanos de un tramo, de ahí a otro tramo no tener pasamanos y al otro tramo sí tener. Entonces, sí o sí, los pasamanos tienen que ser continuos.